Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí a Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. En este programa que hoy hacemos en directo desde FNAC Sevilla, desde Torre Sevilla, y que durante 120 minutos nos vamos a dedicar precisamente a aquello que más nos gusta: el mundo de la leyenda, el misterio, la historia secreta, la mediumnidad, los ovnis, la investigación paranormal. De esto y muchos otros temas vamos a hablar a partir de ahora. Recuerden que tienen unos medios virtuales a través de los cuales nos puede escuchar, nos puede seguir a través de vocesdelmisterio@gmail.com y también a través de nuestra página web en Sevilla Fútbol Club Radio y en todas las plataformas digitales. Hoy con un programa especial, un programa en el cual vamos a tener a diferentes invitados que nos van a ir hablando de temas que paso a resumirle, porque en primer lugar vamos a tener a Alfonso Muriel, un compañero historiador, guía, interesado por todos los secretos que tiene nuestra ciudad y que nos va a hablar, entre otras cosas, de la Sevilla subterránea, de la Sevilla más secreta, pero también de los personajes más desconocidos o más ignorados. Seguirá nuestro buen amigo Miguel Ángel Paredes, que nos va a hablar de investigación paranormal en Sevilla, de casos misteriosos, de casos extraños, y también con nuestro medium de cabecera, con Rafael de Alba, que también hablaremos con él de mediumnidad, de contacto con el más allá, de facultades psíquicas. Y quién sabe si hoy aquí, con tantísimo público que se ha congregado para ver este programa, pues vamos a ver si no ve algo más allá de todos vosotros. Este es el contenido del programa que hoy hacemos en directo desde FNAC. Sed todos bienvenidos. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Dicen que Sevilla es una ciudad que tiene mil y una historia, mil y un enigmas, y que es de las ciudades del mundo que más leyendas genera, que más cantidad de historias heterodoxas es capaz de crear, y que indudablemente son muchos los que se sienten atraídos por historias eternas que genera esta ciudad, como por ejemplo, ¿qué sería de ella sin la Susona, verdad? ¿O qué sería de ella
sin las historias que tienen que ver nada más y nada menos que con un rey enamorado de esta ciudad y al que unos llamaban el justiciero y a otros llamaban el cruel. ¿Qué sería de esta ciudad sin las historias que tienen que ver con su Semana Santa? ¿O qué sería sin esas calles cuyos nombres nos indican su pasado? ¿Qué sería de una ciudad de Sevilla sin todas sus leyendas? Pues precisamente para hablarnos de ello tenemos esta noche a un buen amigo que se estrena con nosotros, que traemos en este caso secuestrado de un programa hermano como es Al Filo de lo Real y que se llama Alfonso Muriel. Démosle un cálido aplauso, por favor. Alfonso, Sevilla, una ciudad de 1000 leyendas. Buenas noches, José Manuel. Pues dices bien, de 1000 leyendas, de las que ya conocemos, las que nos quedan por conocer y las que le estamos dando forma actualmente. Siguen creciendo las leyendas en Sevilla, luego lo vamos a tocar, porque me parece muy interesante que hablemos de esas leyendas que ya ocurrieron, intentar darles esa algo de veracidad, pero luego vamos a hablar también, José Manuel, de una leyenda que estamos forjando en el 2023. Empecemos. Nos metemos en el... Vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. ¿Por dónde vamos a empezar este camino por la leyenda en Sevilla? Pues vamos a empezar por lo más conocido, entre comillas. Vamos a dar un poquito de actualidad a unas leyendas que ocurren hace, bueno, pues ya más de casi 400 años. Vamos avisando a los que nos ven y los que nos escuchan de que se acerca otra celebración en Sevilla, en este caso un aniversario, para que no nos pille el toro, para 2027. Y la Hermandad de la Caridad ya ha empezado con una exposición sobre Miguel Mañara. Entonces yo te traía esta noche un par de leyendas de Mañara, pero le podemos dar el toque de actualidad luego con esa exposición que han abierto y podemos ver pues todos los secretos de este sevillano tan curioso que no es otro que Miguel Mañara. Yo creo que sería imperdonable no tener un programa en el que vamos a hablar de leyenda y hablar de Miguel Mañara. Cuéntanos un poco antes, ¿quién era este señor? Bueno, pues Miguel Mañara es este sevillano de una familia bastante rica, de unos padres venidos de Córcega, que se va a encontrar en una situación, bueno, por así decirlo, interesante, porque bueno, va a disfrutar de una vida en el que va a gastar dinero, el que realmente, como dicen los literatos que lo conocieron, se bebió la vida, pues todos eran amoríos, todos eran duelos, era pues un sevillano de la época, que cambia radicalmente en un momento dado, porque al pobre se le mueren los dos hermanos mayores, él con 13 años se queda como heredero de la fortuna de la familia, los padres acaban muriendo con el tiempo y muere hasta su esposa. Ya es cuando se queda completamente solo y es cuando su vida da un giro, cuando él tiene 33 años y ya de esa vida, como digamos, muy material, pasa realmente al otro lado de la moneda, ya se dedica a lo que es la religión y en este caso a lo que es hacer las obras de caridad y levantar esa maravilla que tenemos en Sevilla, que es el Hospital de la Caridad. Y una estatua muy desconocida que tiene justamente frente a ese Hospital de la Caridad, De verdad. que está, bueno, es obra de Antonio Susillo, que también tiene otras muchas leyendas luego de Antonio. Pero cuéntanos, primera historia. Primera historia, Miguel Mañara tiene, bueno, pasa mucho tiempo en el Hospital de la Caridad. Él, bueno, según nos relatan, llega un momento en el que un día se queda dormido y tiene una especie como de visión en el que se le aparecen 8 chicas que le recuerdan a 8 damas a las que amó, a las que no trató bien del todo, y en este caso lo que ocurre es que se le aparecen cada una con una rosa en una mano, cuenta él mismo la visión que ellas lloraban y esas mismas lágrimas son las que están regando a esos 8 rosales. Él se despierta completamente aturdido, asustado por lo que ha visto y arrepentido de esa mala vida que le dio a esas 8 damas sevillanas. Al día siguiente planta 8 rosales y él se dedica a cuidarlos el resto de su vida. Era como una especie de pagar en el recuerdo de estas 8 chicas. Y si te digo que todavía hay 8 rosales en 8 macetas en la, digamos, la vivienda que él pasó sus últimos días. ¡Qué maravilla! Y si te digo que, según cuentan, en algunos momentos estivales de noche hay personas que le parece sentir, incluso ver a esas 8 damas con esas rosas en la mano y que se desvanecen al amanecer.
ya estaríamos hablando de fantasmas, nunca mejor dicho, relacionados con Miguel Mañara y con la casa donde él vivió. Eso es. Casa que está en... A ver, la casa original de él está en la calle Levíes actualmente, allí en San Bartolomé. Lo que pasa es que él... Barrio de los judíos, Barrio de los judíos. Ahí al final lo que ocurre es que él decide trasladarse a vivir sus últimos meses de vida junto con los que están allí en el hospital, para vivir pues como ellos, con un arcón, una silla, una habitación pequeñita, y él se sentía tan mal, tan avergonzado de la vida tan pendenciera que había llevado, le llamaban el rayo incluso, de lo malo que era, que ella luego incluso, como bien sabrás, él cuando lo van a enterrar pide que lo entierren fuera de la iglesia, porque siente que su cuerpo es tan sucio que realmente no merece la pena, él no se siente digno de ser enterrado en la iglesia. Y la lápida original está a la puerta de la Caridad, que seguramente casi todos habremos visto cuando hemos estado allí. Que hoy un entierro en el Hospital de la Caridad es para verlo. Sí, yo te puedo comentar que hace 2 semanas iba con un grupo de turistas y nos topamos con un entierro. Y nos quedamos todos como que aquello era como sacado del siglo XVII. Yo quisiera que os hicierais una idea, por si nunca lo habéis visto, que es un espectáculo dentro de lo que es el ritual funerario, ¿verdad? Porque en este caso el finado va en un ataúd que es de cartón, pintado de negro, sí, literalmente. Sobre el féretro lo que lleva es la bandera de la Orden de la Caridad, Eso es. que es negra y morada. Y luego lleva el cortejo de caballeros de la Orden de la Caridad con los muñidores que van tocando las campanas, las campanitas, es lo que es muñir, ¿verdad? El tañir. Y luego las campanas de la iglesia que empiezan a doblar a muertos. Es decir, cuando uno ve realmente ese, con permiso, espectáculo, sobrecoge. Totalmente. Sobrecoge muchísimo. Totalmente. Y es prácticamente es trasladarte al siglo XVII. Me fijé en los faroles, en la especie como de cruz de guía que llevan delante del cortejo. Parece casi una cofradía de Semana Santa. Cuando ves a los hermanos con sus capas, con los hachones, y realmente te trasladas a otro momento. Allí estábamos todos con el ambiente, cuando yo voy con mis clientes, pues bueno, va pasando bien el rato, pero nos quedamos un poco que impresionados del cortejo. Ninguno de nosotros ha visto el pico. Ni mira que yo hablo. Es curioso porque el Hospital de la Caridad que tiene también mucha historia templaria. Sí. De hecho, hoy día cuando entramos allá todavía podemos leer en el arco el Non Nobis Domine, es decir, el lema templario que sigue estando presente allí. Templario, y además, como bien sabes, muchos de los templarios, cuando la orden va a ser suprimida, empiezan a emigrar, a escapar, por así decirlo, de la orden templaria y acaban en la orden del Calatrava, de la que Miguel Mañara se siente tan orgulloso. Entonces muchos templarios acabaron siendo caballeros de la orden de Calatrava. Y en este caso Miguel Mañara, el hermano mayor, aparece siempre representado con ese escudo de Calatrava que tan orgulloso estaba. Entonces no me parece raro que tengamos algunos símbolos de los templarios ahí. Sevilla, que además es una ciudad que está muy ligada a la Orden del Temple, que nos encontramos, yo hace poco lo escribí en el Correo de Andalucía, todo un barrio entero dedicado, rendido en honor a la Orden del Temple, como es el barrio de San Bernardo. No obstante, allí estaba el campamento templario en Sevilla, antes de entrar con la toma en 1248 con el rey San Fernando, y que les corresponde además un pellizco, un trozo de esa tarta, que era toda la zona de la pajarería, que hoy es calle Zaragoza en torno del Arenal. Eso es, ahí está además esa calle Mesón de los Caballeros, que bueno, nos falta la terminación templario. En la casa número 60 de la calle Zaragoza estaba esa casa, por así decirlo, mayor de la Orden Templaria en Sevilla. Así como tú dices, tenemos una ruta curiosa en Sevilla, de los templarios. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué le cambia la vida a Miguel de Mañara? Bueno, él tiene esa especie de cambio radical, como te comentaba antes, a la muerte de su mujer cuando él tiene 33 años. Él muere con 52 y ya dedica el resto de su vida a redimirse, a buscar, en este caso, el perdón. Él invierte todo el dinero familiar en el Hospital de la Caridad. Además, Miguel Mañara, como sabéis, él no escatima. El mejor pintor del momento, Murillo. Pues Murillo. Un pintor que me pinte estas postrimerías, él tenía muy bien pensado lo que quería pintar para sus hermanos de la orden, pues Valdés Leal. El mejor escultor de Sevilla, Pedro Roldán.
Entonces montó un equipo que podríamos decir de Champions realmente, y los tenemos trabajando en Sevilla todos juntos, que es una auténtica barbaridad hoy día, en el Hospital de la Caridad durante ciertos años. Ahí tenemos esa joya del barroco, pero sobre todo, como tú bien dices, está lleno de historias, porque cuando paseamos por dentro nos encontramos un azulejo que pone, estamos leyendo Antigua Calle del Ataúd. No sé si te suena la historia. Totalmente. Calle del Ataúd, esta calle ya desapareció, estaba cerca de la Plaza Doña Elvira, donde está la calle Susona hoy día también, y esa calle del Ataúd pues se pone en relación con Miguel Mañara. Miguel Mañara tiene un encuentro en su época así un poco más alocada con cierta chica, y la sorpresa que era una especie de emboscada para acabar con su vida. Ahí llegan a golpearlo, pero al final se acaba salvando, y en este caso la hermandad lo recuerda como un milagro de que al final, incluso cuando ya le había entendido la emboscada, este hombre sale vivo, y es ahí cuando él se da cuenta de que aquel camino no le va a llevar a buen puerto, como se suele decir, y parece ser que es ahí cuando él se da cuenta que ese no es el camino a seguir. Cambio radical. Hay otra historia también que nos habla de ese carro que ve Miguel Mañara. Sí. Y le llama la atención, se pregunta por qué, quién es el fallecido. Sí. Le descubre el rostro. Antiguamente no, en la época de Miguel Mañara el muerto en este caso no iba en un ataúd, sino que iba envuelto en un sudario, y cuando le descubre el rostro se ve al mismo. Sí, eso es. Y es el chip. Él tiene tres historias que tienen que ver con la muerte. Eso es. Y que de alguna forma, bueno, a él le cambia totalmente la vida. Él se da cuenta de que por ahí mal va. Y son esas dos o tres historias, parte leyenda también, en el que bueno, ya lleva Mañara a pensar que bueno, esto hay que cambiar, es cuando da ese cambio radical que hemos hablado antes. Vamos a pasar la página. Vamos a otro tema. ¿Hacemos una leyenda? Sí. Me gusta el tema porque hace 2 años salta en prensa que se encuentra en el Alcázar de Sevilla, en el Palacio Gótico, un esqueleto de una niña de 5 años, a escasos 30 centímetros del suelo. Yo paso por allí un día sí otro también, es una zona hoy día de mucho paso. En el Alcázar de Sevilla, que tiene 10 siglos de historia, no se ha encontrado nunca un solo enterramiento. Y están haciendo unas labores para sanear el azulejo de esa sala, y se encuentran 2 ataúdes, un primer ataúd de plomo, un segundo ataúd de madera y un cuerpo perfectamente conservado de una niña que aparentemente tiene 4 o 5 años. Dicen que las leyendas empiezan con un hecho que te sorprende, un hecho importante, una verdad, como puede ser esta, y con el tiempo, poco a poco, se le va dando forma a esa leyenda. Pues tenemos un punto de inicio maravilloso, en este caso, ¿no? Esta misteriosa chica de casi 5 años que aparece en el Alcázar. Al principio las hipótesis iban hasta lo que sería el entorno de Alfonso el Sabio, porque vamos a pensar que es un palacio real. Y realmente, si entierras a un ser querido, o eres un miembro de la monarquía, o es que, hablando mal y pronto, tienes un buen enchufe, ¿no? Ya tenemos los estudios, se han hecho los estudios de ADN. Ya os voy a un poco ahorrar lo que hemos seguido nosotros en prensa durante los últimos 2 años, y ya tenemos los resultados del radiocarbono. Ya sabemos exactamente en qué época vivió la chica. A ver, cuéntanos, ¿de qué época es esa niña de Nadie? Bueno, pues empezamos en Alfonso X el Sabio, y al final nos confirman que está en torno a 1860. O sea que finales del siglo XIX, bueno, segunda mitad del siglo XIX. Eso es. No es de época de Alfonso X el Sabio, ni mucho menos, que estaríamos hablando del siglo XIII, siglo XIV. 700 años, más de 700 años. Incluso ahí se hablaba de algún hijo o hija, en este caso hija bastarda. Pasa que hoy día ya tenemos tanto a los legítimos como los bastardos, los tenemos ya muy localizados, y no nos falta nadie, por lo menos que sepamos. Entonces, por ese lado, creo que no van bien los tiros. Y es muy curioso porque tú dices, a ver, 1860, como que se te caen los palos del sombrajo, y dices, bueno, no es tan antiguo. No, todo lo contrario, me parece muy interesante porque es un enterramiento semiclandestino. Ahí se entierra esta chica con esos 5 años. Se sabe incluso que murió, tenía una deficiencia cardiovascular vinculada a lo que era el mal funcionamiento del cerebro. Y lo más interesante es que sabemos que era rubia, se encontraron pues pelos rubios adheridos al cráneo. Las nuevas técnicas ahora de paleodieta nos dicen que la chica pues comía bien, tenía una dieta rica en proteínas, que en esa época no era fácil, botones de nácar y suelas de cuero.
lo cual nos está indicando que la chica tuvo que pertenecer a una familia de bien, una familia de dinero, como decimos hoy día. Y para mí la clave está, como os digo, que ahora mismo estamos, bueno, nosotros lo que es el grupo de guías la llamamos la niña del gótico, que es la niña del Palacio Gótico, ya casi que le estamos poniendo el nombre a la leyenda, como te digo, y ya el tiempo, pues nada, pues seguramente escribirá su historia. No tenemos su nombre, tenemos su cuerpo, y yo personalmente, José Manuel, pienso que todo apunta al sitio donde se ha encontrado, a los pies de la Virgen de la Antigua. ¿Qué relación puede tener? Porque eso es un sitio que evidentemente se reserva a alguien de alto linaje. Está claro que la persona que consigue enterrar a esa niña de 5 años o bien es muy vinculada a la monarquía de la época. Recordemos que está en el trono Isabel II, en la que está en ese momento gobernando, 1860, y en este caso yo personalmente, a mí lo que me da la sensación es que la idea es que una vocación de la Virgen de la Antigua, una historia tan potente en Sevilla, pues seguramente esa familia se encomendaría a la Virgen de la Antigua y al final decidieron que la chica descansara junto a esta Virgen de la Antigua. ¿Qué historias se han contado de esa niña? Bueno, ahí desde lo que os comentaba antes de esa hija bastarda de Alfonso X, de su hermano Fadrique, ahí se han contado muchísimas historias. Y luego a mí me parece otra cosa muy interesante, que hay 2 ataúdes. Tú entierras a alguien y, como tú bien dices, normalmente antiguamente lo entierras con una especie de sudario, que es lo que lo envuelve, y ahí se queda en la tumba. Aquí aparece un ataúd de madera y un segundo ataúd de plomo, lo cual nos hace sospechar que seguramente es un segundo enterramiento. A la chica la enterraron en su momento con ese ataúd de madera, y cuando deciden transportarla o ven luz verde para decir, mira, al final puede entrar, la vamos a dejar en el altar de la Antigua del Palacio de Sevilla, del Alcázar, la meten en un ataúd de plomo para transportarla y ya la entierran allí. Acuérdate, José Manuel, que ataúdes de cristal, plomo, metal no son tan utilizados en este caso en la época por el cristiano, porque el alma atraviesa la madera. Metal, el cristal, el alma se queda atrapada. Entonces hay tantísimas hipótesis e interpretaciones que podemos estar aquí toda la tarde. Pero tenemos otros compañeros por aquí esperando, tenemos que darle tiempo a ellos también. Es curioso, Alfonso, porque no obstante, cuando hablamos de Sevilla, de todas las leyendas, a ti te pasa como a mí, estás en contacto con las personas que se interesan por esas historias de la ciudad, ¿verdad? Si tuvieras que elegir entre una leyenda de Sevilla, ¿con cuál te quedas? Yo te voy a elegir, después de 20 años haciendo de guía turístico en Sevilla, me voy a decidir por la que más le gusta a la gente. La gente alucina con la historia, la famosa manida cabeza del rey Don Pedro. Yo creo que es una leyenda muy bonita, que resume muy bien lo que es la forma de estructurarse esa propia leyenda. Y yo, si te parece, no vamos a ahondar mucho en esta leyenda que creo que todos conocemos, pero te voy a dar la última versión, que yo particularmente, yo llevo 20 años casi hablando con Pedro todos los días, un rey que me fascina y he estudiado mucho. Y en este caso, todos conocéis la leyenda de Pedro I, que está volviendo. Que la cuente. Bueno, yo la cuento rápido. Conectando un poquito con lo que hemos hablado antes, el tema de la Sevilla subterránea, el palacio de Pedro I tenía 7 pasadizos secretos. Solo queda uno ahora mismo en pie, los otros 6 se han perdido. Uno de ellos es el que utilizaría Pedro I cuando el hombre sentía ganas de salir y de buscar aventuras. Se cuenta que a la vuelta, por lo que hoy sería, digamos, la calle Cabeza del Rey Don Pedro, cerquita de la zona de la Alfalfa, se encuentra con un miembro de la familia de la Cerda. Es una familia muy rica, que en este caso son enemigos de Pedro, y uno de esos nobles intenta matarlo. Él al final saca su espada. Recuerda, José Manuel, que Pedro medía 1,80 m, cuando en esa época la gente medía 1,52 m, 55 m, y casi que sería fácil para él doblegar a cualquier espadachín de poca estatura. Bueno, Pedro lo mata, vuelve al Alcázar, y el día siguiente una señora en la calle Candilejo, que está muy cerquita, ha visto al rey, 1,80 m, pelirrojo. Yo creo que sería fácil de detectarlo incluso de noche, y ella decide ir al Alcázar, en este caso señalar con el dedo a Pedro I, que sería el rey que había matado a la familia, y la familia de la Cerda, familia poderosa como te digo, le entregaría muchísimo dinero a la anciana.
Ella de hecho no llega a señalar con el dedo. Los poetas, los escritores románticos, la historia no la llevan a nuestros días de una manera maravillosa. Ella le dice al rey: mírese usted en el espejo y verá reflejada la cara del asesino. Ahí es cuando él decide: vale, yo soy culpable. Una persona cuando mata a otra en mitad de la calle en Sevilla en el siglo XIV paga con su vida. Le cortan la cabeza y la cuelgan en la calle para que todo el mundo vea que aquello estuvo mal. Pedro I era el rey, en el siglo XIV el rey juzga a todo el mundo, solo Dios juzga al rey, así que Pedro pensó un par de minutos y dijo: mi cabeza va a colgar de esa pared porque yo soy culpable, así que mandó a un escultor que labrara una cabeza en piedra y la colocara donde hoy día se encuentra en la calle Cabeza del Rey Don Pedro. Hoy tenemos una réplica que hizo Marcos Cabrera. Aquellos que seáis más cofrades sabéis que es el autor del Cristo de la Aspiración del museo. Pues ese mismo escultor nos hace esa cabeza de Pedro I que hoy día tenemos en esa calle. La original en la Casa Pilato. Tan fácil como darnos un paseíto por la Casa Pilato y vamos a ver esa cabeza que colgó de piedra de Pedro I. Que también esconde muchos misterios la Casa de Pilato, el Palacio de Pilato. Palacio de Pilato, si te parece, Palacio de Pilato muy conectado con la iglesia de San Esteban. Yo conocí en su momento al padre José, que es el que me casó con mi mujer allí en el 2006, y él me contó que hay dos pasadizos que conectan la iglesia de San Esteban con la Casa Pilato. Pasadizo derecho e izquierdo, el derecho por donde iban los familiares, los nobles de la casa, y el izquierdo que utilizaría el servicio. O sea que tenemos esos pasadizos que yo lo conozco porque él me lo ha comentado y yo ahora lo comparto con vosotros. Pero es que Sevilla la podemos visitar con los pies. Tenemos una auténtica Sevilla subterránea por todo el centro. Palacio de Pilato, que te puedes encontrar la reliquia del gallo que cantó cuando las 3 negaciones de San Pedro. De San Pedro, eso es. Imagínate cómo es la cosa. ¿Y qué nos podemos encontrar en el subsuelo de Sevilla? Pues mira, te cuento, si te parece, como hemos empezado con el tema de leyendas, te cuento una muy cortita, que además no se conoce mucho, y es de una esclava que a principios del siglo XIX se escapa de una casa en la calle Abade, levantando una losa. Estamos en carnavales, parece ser que los dueños están muy enfocados al tema de la celebración del carnaval, le pierden el ojo y ella con una antorcha baja por ese pasadizo, desaparece, intentan dar con ella. Estamos hablando de la calle Abade, dirección al río Guadalquivir hacia abajo, y en este caso nada, los que la van a perseguir van con antorcha. Llega un momento que empiezan a aparecer murciélagos, le apagan las antorchas y le tienen que dar la vuelta, y de la esclava nada se sabe. Pues como te decía, esta Sevilla subterránea en el que se han utilizado los pasadizos. Muchos piensan que en este caso serían los desagües de la antigua mezquita que llegaban hasta el río Guadalquivir, pero es que también lo utilizaban en este caso los comerciantes que no querían pasar por la muralla de Sevilla, por las puertas, evitar la aduana, y ese contrabando del material traído de América entraría en la ciudad por esos pasadizos que os estoy comentando. Y luego la más famosa, tenéis en prensa publicado en los años 70, el Horno de las Brujas. Nombre maravilloso, me parece. Para que nos situemos, calle Argote de Molina, vamos subiendo Argote de Molina y al final, a la derecha, el Mesón de Raimundo, que está el hotel, un callejón sin salida, y eso es lo que se llamaba en este caso el Callejón de las Brujas o el Horno de las Brujas. Ahí se descubre en el año 77 túneles que van desde Argote de Molina hasta la calle Abade cercana, pero llegan hasta el Instituto Británico. Estamos hablando de túneles de más de un kilómetro en el que 2 personas pueden andar juntas. Me parece fabuloso, ¿no? Es absolutamente demoledor, porque además, fíjate, yo no sé si tú sabes que hay un determinado tramo de esos pasadizos de Sevilla que son de macesa y tiene un trenecito hecho. Ah, no, eso no lo sabía. Y circula por ahí. Ah, qué bueno. Y es bastante curioso el saberlo. Un horno de las brujas, que hace bien en comentarlo, porque el horno de las brujas, fíjate, antaño se creía que la zona del Arenal era donde se hacían los aquelarres en Sevilla. Yo, cuando estoy haciendo una ruta por la calle, lo digo, eso es una locura. Porque entre otras cosas, frente al Arenal lo que tienes es el castillo de la Inquisición, es decir, a nadie se le ocurriría. ¿Y dónde se hacían los aquelarres? Allá abajo. Es que es muy curioso porque ahí se encontraron restos de trozos de metal, lo que podían parecer trozos de madera también antiguos. Entonces, bueno, sí, ahí se habían hecho cosas y ahí se hablaban que ahí abajo donde se encontrarían
estas brujas para montar esos aquelarres y nadie les vería ni les escucharía. Pues Alfonso, un auténtico placer haberte tenido hoy aquí con nosotros, charlando, Placer mío, José Manuel. hablando de leyendas, de estas leyendas de Sevilla que son, yo siempre lo digo, leyendas eternas, y sobre todo también, importante, dicen que toda leyenda tiene el germen de la verdad, y en este caso Miguel Mañara fue un personaje real. ¿Quién sabe si esas visiones que él tuvo no tuvieron también algo de real, verdad? Eso es. Y sobre todo, bueno, habernos hablado de esa niña de nadie, del Alcázar, que ya parece que va teniendo nombres y apellidos, está un poquito más cerca, ¿verdad? Y finalmente de esta Sevilla subterránea que es la gran desconocida. Totalmente. Compañero, muchísimas gracias. Un placer. Te espero en otra. Vuelvo, seguro. Gracias. Llámame que vuelvo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y seguimos nuestro programa porque a continuación, a vuelta de indicativo, a quien vamos a tener con nosotros es a Miguel Ángel Paredes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. No sé si alguna vez habéis sido testigos de algún hecho paranormal. ¿Quién ha vivido alguna vez una experiencia extraña? Que levante la mano. Por ahí. Seguramente habrá más. Seguramente habrá más. Por allí también veo a otra persona. No se atreve. Por allí atrás también. Luego los vamos a invitar. Luego los vamos a invitar como programa abierto al público. Hoy desde FNAC, desde Torre Sevilla. Pues, ¿por qué no dedicarles también un rato a ellos y que nos cuenten lo que les ocurrió? ¿Por qué no? Sin embargo, ahora nos vamos al terreno de la investigación. Al terreno de la investigación paranormal para hablar de un tema muy particular y que en este caso nos va a llevar a diferentes puntos de Sevilla para hablar de misterio, para hablar de hechos sobrenaturales y para también hablar de eventos que incluso al investigador puede llegar a ponerle los pelos de punta, como se suele decir. Conmigo en la mesa, Miguel Ángel Paredes. Un aplauso. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, Te voy a pedir que te pegues un poquito al micrófono, que estos no son los del estudio y todo el mundo te quiere oír. A ti te han pasado muchas cosas. Miguel Ángel habitualmente es de mis fijos cuando escribo algún artículo de misterio o algún hecho que suele suceder en esta ciudad. Normalmente él está detrás de muchas de esas informaciones. Hace poco hablábamos del HUM en Sevilla y fue Miguel Ángel precisamente el que da esa voz de alarma. Oye, se está escuchando el HUM en Sevilla, asómate a redes sociales. O recientemente también ese objeto volador no identificado que se pudo ver en la zona de Gines, de Umbrete, de Valencina, de la Concepción, y que también tenía, bueno, poco muy informador a mi buen amigo Miguel Ángel. Sin embargo, él ha tenido oportunidad de vivir hechos que yo junto a él me he quedado sorprendido y perplejo. Yo os voy a proponer un recorrido que de entrada nos va a llevar a la Pablo de Olavide, a la universidad, lo que antiguamente era la Laboral. Nos vamos a parar allí como primera parada, pero luego
Luego vamos a seguir visitando sitios. Quiero que me lleve también a la iglesia de los terceros. Quiero que me lleves a conocer qué pasa en la Hermandad de la Cena. Y quiero que me lleves a otros muchos sitios que sin duda alguna todas las personas que están aquí hoy se sienten interesadas y curiosas por ello. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Digo bien, la Pablo de Olavide, la UPO. La famosa universidad. ¿Te mandan allí o tienes allí una determinada labor, una determinada tarea que hacer? Una reforma de unos edificios. ¿Tú no sabías que allí ocurría nada? Bueno, sabía algo, pero era la famosa de que pasaba lo de la piscina olímpica, que fue lo de esos estudiantes que estuvieron con lo que es la tabla de la Ouija, la cual pudo unos profesores que estaban allí jugando al tenis comprobar cómo después de realizar lo que es esta sesión, uno de los alumnos se tiró lo que es desde el trampolín a la piscina estando vacía. Gracias a Dios no se murió, pero sí acabó con muchas lesiones muy graves porque estaba llena de ruedas de neumáticos de camiones y pudo amortiguar, pero las lesiones las tuvo. Información que además fue publicada en el año 1994 por el diario ABC dentro de la crónica de sucesos de la ciudad. Es decir, algo que si conocéis la universidad laboral o si la conocíais tal como era antiguamente, tenía una piscina de salto olímpico, tenía 3 plataformas, una de ellas estaba a 8 metros de altura, la piscina tenía un calado de aproximadamente unos 5 metros de altura, con lo cual, sumando altura, un edificio de 4 plantas casi, 4 o 5 plantas, es decir, una señora caída, y una chica pues se tiró desde arriba. Hizo una ouija, tenían la costumbre de hacer las sesiones de ouija en la plataforma, arriba del todo. Ella, su primo y 2 amigos. Y como bien indicaba Miguel Ángel, pues se tiró. 5 meses ingresada en el hotel, en el Virgen Macarena, en el Hospital Virgen Macarena, que no es un hotel. Y que bueno, que también hubo sucesos extraños en el propio hotel, siempre a decir de lo que nos contaba el bueno de Enrique Vila, el doctor que tan vinculado estuvo al misterio y también al esoterismo dentro de esta ciudad. Pero cuéntame, Miguel Ángel, ¿qué te ocurre en la Pablo de Olavide? Me mandan a lo que son a una reforma de un edificio. Yo empiezo el primer día a repartir lo que es el material en la planta baja para poder realizar esa reforma. El edificio donde yo estaba consta de 3 plantas, lo cual, como he comentado, dejo todo lo que es el material en la planta baja y empiezo lo que es a realizar los trabajos desde la primera hasta la tercera. El primer día empiezo a realizar el trabajo tranquilamente, pero ya estando ahí el segundo día, estaba yo completamente solo en ese edificio porque era lo que es época de verano. Como sabéis, en verano no hay clases y todo el alumnado y el profesorado está de vacaciones. Solamente había lo que eran 2 personas, que eran los que estaban de seguridad, que eran en la puerta de ese edificio. Pues el segundo día de estar allí, empiezo a lo que son a escuchar como si fueran portazos de las aulas, como si fueran ruidos, claro. Yo pienso de que puede ser los mismos seguridades que están lo que son comprobando que todas las aulas estén en condiciones. No le doy mucha importancia, marcho y al día siguiente vuelvo. ¿Qué pasa? Que me dirijo ya a lo que es a la última planta para casi terminar lo que es el trabajo que tenía que realizar y para el día siguiente nada más que repasar. Y la verdad que ese día no fue tan tranquilo como yo pensaba, porque empiezo a escuchar lo que son los mismos portazos que escuchaba lo que era en la primera planta. Me asomo por todos los pasadizos. Como bien sabe, la Pablo de Olavide tiene un pasadizo que a lo mejor tiene lo que son 7 o 8 aulas, que son unos pasadizos que tienen por lo menos cerca de unos 20 metros de largo, y miro aula por aula y no hay absolutamente nadie. Cuando vuelvo a lo que es a la primera aula, escucho lo que es el hilo musical de esa clase. Yo no había tocado ni ordenador, no había tocado ni hilo musical ni nada. Miro el ordenador y el ordenador que estaba desenchufado, que fue lo que más me sorprendió. Total, salgo de la... se apaga de buena primera lo que es el hilo musical, salgo de esa aula y cuando me dirijo a lo que es a mitad del pasillo,
una de las papeleras que está en el pasillo sale despedida lo que es contra la pared. Pero despedida sin que nadie actúe sobre ella. Si estoy yo solo, ¿quién va a actuar? Allí no ha actuado absolutamente nadie. Bueno, que yo pienso. Algo tenía algo que allí. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Porque yo me imagino a cualquiera de los amigos que están con nosotros que le sale disparar una papelera por las buenas. Y me imagino que la reacción sería: ¿y te quedas? Bueno, la verdad, tú sabes que estamos acostumbrados a lo mejor a estos temas, pero sí es verdad que de vez en cuando el cuerpo no te lo pilla siempre igual, ¿no? Pues la verdad que me fui para la planta baja y hablé con uno de los de seguridad y le dije: mira, me ha pasado esto, creo que no es normal, llevo 2 o 3 días que me están sucediendo cosas y da la casualidad que uno de los seguridad me separa del compañero, me lleva a un lado y me comenta que él, vamos, que le gusta lo que es el tema paranormal y que no a mí solo a quien le ha pasado, sino que ellos mismos dando lo que es la ronda por la noche, cuando muchas veces han tenido que quedar por hacer para vigilar lo que es el edificio, han escuchado portazos, han escuchado lo que son voces de personas, los picaportes abrirse y cerrarse. Y me cuenta de que lo que es alrededor de ese edificio hubo lo que es una familia que había perdido lo que era a una persona que tenía en un geriátrico y se la encontraron ahí fallecida. Da la casualidad que tiraron del hilo y esa persona trabajaba allí antiguamente. Era empleado de la UPO, era vigilante. Y a esta familia no se le ocurre otra cosa que cuando fallece lo incineran y las cenizas las pasen por la UPO sin que nadie se entere. Vaya. Bueno. Entonces pues se le da una explicación que puede que sea a lo mejor de eso de lo que pase. Si es verdad que no es solamente ahí en ese edificio. Hay un edificio también que se le dice lo que es el Celestino Muti, que los guardias de seguridad tienen lo que es una parte, la planta baja es un subterráneo y no son ninguno capaces de lo que es pasar ese subterráneo solo. Aparte que nada, no hacen ni ruta ni nada. Más yo tengo una íntima amiga que trabaja allí en la oficina y lo cual, vamos, que lo tengo pendiente, que ya te avisaré, que es para poder ir a lo que es a ese subterráneo a ver, hacer más cosas. Porque ¿Qué más te pasó allí? ¿Qué más te pasó en la...? Ayer porque sé que te quedaste más tiempo allí. Allí después, en el Muti, de buena primera suena lo que es un piano y el piano que no funciona. El piano es un piano antiguo que tenían allí de exposición y por lo que me comentaron algunos alumnos que pude hablar con ellos, que por la noche dice que, porque eso es un sitio que es una residencia donde se quedan más o menos los estudiantes que vienen de fuera a dormir, que han podido presenciar lo que es una silueta de una monja. Y hablando con las limpiadoras, me comentó que ella en la parte de las oficinas realizando labores de limpieza escuchó lo que fueron niños corriendo cuando allí niños chicos no hay, y de buenas a primeras se salen de la oficina, se van a la calle a fumarse un cigarro, a descansar o a desconectar y ven como varios niños se asoman por lo que es por la ventana de esa oficina. Hay otro edificio también en el cual había una antigua iglesia en el que muchas veces se ha podido escuchar lo que son carreras por las escaleras para abajo cuando no hay absolutamente nadie y como si fuera dando una misa, como si estuviera allí un cura dando misa o no lo sé. ¿Tú acabaste el trabajo allí? Yo sí, y he vuelto después otra vez. Yo soy masoquista. Eso está bien. He vuelto. ¿Nos movemos de sitio? Nos vamos a la Plaza de los Terceros y nos quedamos en una hermandad. Tú estás vinculado a muchas hermandades, costalero, te gusta la Semana Santa, vinculado también a la Hermandad de la Milagrosa, pero sin embargo, Hermandad de la Cena. Cuéntanos, ¿qué pasa en esa iglesia? Bueno, la Hermandad de la Cena da la casualidad que me llega el caso a través de lo que es el catequista de mi hija, que es costalero de la hermandad y conocedor de nuestra afición del misterio.
y nos comentan de que en la iglesia de vez en cuando ven lo que es pasar lo que es una sombra por detrás de lo que es la mesa donde el cura da la misa, donde está la sacristía más o menos, y que escucha lo que son niños correr por allí. Como tú bien sabes, ya que me puse en contacto contigo cuando nos fuimos para allá, la verdad que hablamos hasta con el mismo cura y el cura nos lo pudo todo lo que es confirmar todo lo que pasaba. De que de vez en cuando él estando dando misa, notaba la presencia de una persona pasar por detrás. Incluso cuando se quedaba la iglesia sola, veía esa sombra pasearse por varios puntos de lo que es la iglesia, y que cuando iba a cerrar lo que era la iglesia, escuchaba lo que eran niños jugando a la pelota afuera. Como bien sabéis, lo que es donde está la iglesia de los Terceros no es que sea una calle como por ejemplo la avenida Constitución, donde puedan correr niños, porque es muy estrecha, y menos en invierno a las 8 o las 9 y media de la noche normalmente los niños están todos dormidos, por lo menos los míos, porque tienen colegio al día siguiente. Él se asomó y siguió escuchando lo que eran esos niños corriendo, y sin embargo no había ningún niño. También pudimos comprobar, como tú bien sabes, lo que fueron cambios bruscos de temperatura. En un tramo de 2 o 3 metros íbamos andando y eran variaciones de 7 o 8 grados de diferencia, cuando normalmente tú en un sitio, por ejemplo como estamos aquí, tienes la misma temperatura aquí como si la tienes allí, pero fueron cambios bruscos muy fuertes. Yo recuerdo que estando allí, estando en la iglesia, tenemos la oportunidad de hablar con el diputado mayor de gobierno que era, ya hace unos años, es decir, que de hecho ha pasado ya un tiempo, y él mismo nos llevaba a los sitios y nos decía, estando aquí en la sacristía, escuchamos perfectamente, pero venid, lo comprobáis. Puerta cerrada, no hay nadie en la iglesia, estamos solos, afuera hay niños jugando. Tú los escuchas, no se escuchaban, con lo cual que se filtrara el sonido era prácticamente imposible, o sea, era materialmente imposible que el sonido se pudiera estar filtrando, y sin embargo él nos quiso hacer esa demostración para que, entre otras cosas, viéramos que si los niños no estaban allí, por mucho que estuvieran fuera, no iban a estar. El sonido no se Aquella iglesia filtraba. que impone, porque entras y te ves allí a todos los apóstoles tapados con las sábanas por lo alto, y ya de entrada sabéis que es como cuando sacan al paso de la amargura, ¿verdad? Y van todos y le dicen el paso de los fantasmas, ¿verdad? Claro, es curioso. ¿Siguen ocurriendo hechos extraños allí? Pues que yo sé ahora mismo, no he podido corroborar de que siguen pasando. Es más, estuve con el catequista hace poco y sí, la verdad que como estuvimos liados con el tema porque nos coincidimos en unos relevos en Semana Santa, no he podido confirmarlo, pero vamos, que lo voy a tantear. Seguimos paseando, ¿vale? Seguimos viendo temas extraños que han ocurrido o que en este caso te han venido a suceder a ti. Otro hecho que a mí me llama mucho la atención, Miguel, es en Sanlúcar de Barrameda, en las piletas. Bueno, a mí directamente eso no me pasa. ¿Tu hermano? Eso le pasa a mi hermano. Mi hermano trabaja lo que es en una asociación de niños con síndrome de Down, y lo que hacen todos los veranos pues se llevan lo que son los niños a unas casas o residencia para que pasen lo que es un verano. Y da la casualidad que en Sanlúcar de Barrameda había una casa que crecía en las piletas. Pasaron allí muchos años veraneando los niños, pero uno de los últimos años llegaron allí a esa era como si fuera un chalet con varias habitaciones, y una de las madres se acercó a ellos y le dijo: este es el último año que venís. Mi hermano y los demás coordinadores se quedaron, bueno, si llevamos viniendo cerca de 8 o 9 años nunca hemos tenido problemas, porque este año es el último que había venido, aquí pasa algo. Ellos no le echaron cuenta porque dijeron: esta mujer se le ha ido la cabeza o tiene cualquier cosa. Empezaron a transcurrir los días, cuando de buena primera, por la noche, uno de los educadores se estaba secando el pelo en el servicio y vio lo que es como si fueran 2 o 3 niños corriendo por el pasillo. Da la casualidad que la educadora esa era mi cuñada. No te puedo decir que quedan familia, habrá quien se lo crea, no quien se lo crea, pero la verdad
que ella entró en pánico. Apagó el secador, se asomó, miró por las habitaciones, estaban todos los niños acostados. Claro, ella, del miedo y de aparte también de, como tú bien sabes, que pueden pensar mucho que por este tema nos tomen por locos o paranoicos, te guarda muchas veces las cosas hasta que llega un momento dado de que la mejor la puedes soltar. Que hoy en día, gracias a Dios, sabemos más casos porque la gente parece que se está soltando un poquito más. Pues resulta que se lo calla y al día siguiente, después de estar con los niños, le vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? Que esa vez no le pasa a ella sola, le pasa a otra compañera más. Se reúnen las dos, hablan con los coordinadores, se ponen en una sala diferente donde estaban los niños, porque claro, sabemos todos que cuando unos niños, sean de la edad que sean, absorben las cosas y también no es bueno tampoco que vivan eso, que sepan cosas de esas en ese momento. Ya después a lo mejor puede llegar un momento en que tú se lo puedes contar o puedes hacerle una idea de lo que ha podido pasar. Se reúnen en una de las salas y da la casualidad que no es solamente a ella lo que le habían pasado. Le habían pasado a ella, a otros educadores le habían pasado de que habían escuchado sus nombres y habían escuchado gritos y niños correr por un patio que tenía cuando los niños estaban en la playa, no había absolutamente nadie, que decidieron hablar, se acostaron, algunos educadores se fueron con los niños porque siempre iban con los niños en cada habitación para tener cuidado de ellos por si a algún niño le surgía cualquier cosa. Y claro, ya empezó, tanto mi hermano como los dos otros educadores que escucharon a esta madre, empezaron a relacionar como diciendo, ¿por qué me habrá dicho algo esta mujer? O ya tendría algo de razón. ¿Qué pasa? Que estando allí ya dormido, de buena primera a uno de los educadores le tiran de lo que es de la sábana. Claro, él se levanta y empieza a decir, dejarse de tonterías, que están los niños acostados, y ya bastante nos ha pasado estos días como para que ahora los niños se asusten. De buena primera se levanta de la cama y nota como alguien está pisando lo que es el colchón. Y ahí no había absolutamente nadie en esa cama. Me imagino que la impresión sería... La impresión es que al día siguiente se fueron y ya no han vuelto más. Las Piletas, que sigue siendo un sitio del que en Sanlúcar de Barrameda, con ciudad con la que sabes que tengo yo particularmente muchos vínculos, pues se siguen contando hechos extraños de aquel sitio. Una localidad maravillosa. Para comer. Para lo que quieras. Gastronómica, playa. Fíjate, tienes la tumba del caballero templario, la tumba de la Trinidad. Tienes una copia de la sábana santa en la iglesia de San Agustín. Tienes el pórtico que está precisamente en la cuesta. Tienes los fantasmas de la fortaleza de Santiago. Es decir, hay una cantidad, la Dama de Blanco del Hotel Harrison, de lo que era antiguamente el Palacio de los Harrison, ahora es sin uso, pero que es otra maravilla. Es decir, hay un montón de historias interesantes, amén de si recurrimos al fenómeno ovni. Es decir, que también es rico. Sabéis que Doña Ana es un sitio, que habitualmente tiene muchísimos hechos ufológicos, hechos extraños. Doña Ana, normalmente es donde dice lo que es la boca del lobo. Exactamente. Nos quedamos en Pino Montano ahora. Otro lugar. Mira, por aquí hay amigos que se están riendo. A ver, ¿quién vive en Pino Montano? Ir levantando manos. ¿Por qué parte? Bueno, mira, hay un porcentaje de amigos que están afincados allí en Pino Montano. Cuéntanos, una casa, una chica, una llamada. Fue fuerte. ¿Qué le pasó a esta persona que te llama con tanta desesperación? Bueno, me llamó y me lo contó. Me lo contó porque tenía pánico de eso, él no quería hablar de ese tema. Resulta que era un amigo mío y él tenía pánico con el tema de que a él le estaban pasando muchas cosas extrañas. Resulta que esto fue cuando hace ya bastante tiempo, pues yo era joven, tendría unos 20, 21 años por ahí, y saliendo con él de noche me dijo, mis padres se han ido a la playa. Dice, vamos a quedarnos a cenar o algo, lo que sea, pero vente a mi casa a dormir. Dice, yo como veía a tu casa a dormir, chiquillo, y yo voy para mi casa, que me va a decir mi madre de buena primera, vente conmigo a dormir. Chiquillo, que no, vente conmigo a dormir. Digo, ¿pero por qué? Ya te lo contaré, no, ya lo presencié yo, directamente.
Le hago caso porque la verdad que me lo pidió por favor que me acerque, que me quedara con él porque le daba pánico. Era de las personas que del pasillo a su cuarto encendía todas las luces y después iba apagando una a una, con tal de que no nunca quedase oscura. Pues resulta que accedo, me voy a su casa, encargamos una pizza, que es lo que normalmente podemos hacer todos los jóvenes cuando nos quedamos a comer. Y de buena primera me dice, mira, yo me voy a duchar. Digo, vale, pues yo te espero aquí en el salón. Se estaba duchando, yo tan tranquilo. Y de buena primera me dice, Miguel, coge el teléfono. Y yo, ¿qué teléfono, chiquillo, si no está sonando? Si el teléfono lo tengo aquí al lado. Que cojas el teléfono, pero si no está sonando. Chiquillo, quiero coger el teléfono que está sonando. Y en ese momento sonó el teléfono. Vamos, yo cogí el teléfono y yo no escuché absolutamente nada. Yo dije, diga, lo que escuché fue un suspiro. Yo cogí y colgué directamente. Y yo, ¿quién era? No sé, no, pues mira, no contestó nadie, he vuelto a colgar. Pues ya estamos. ¿Pero ya estamos qué? No, esto cualquiera que me quiere gastar una broma, él nunca me quería lo que era contar lo que le había ocurrido. Seguía en la ducha y a los 5 minutos coge el portero. Yo, que no ha sonado nada, me está volviendo todo mi loco, que no, ya no me quedo más aquí porque me lo vuelve loco. Coge el portero y a los 5 minutos suena el portero. Y digo, ¿quién es? Y escucho el mismo suspiro y no escucho a nadie. Tal, digo, y yo, cuéntame ya qué es lo que pasa. Y él me comenta de que de vez en cuando que él recibe lo que son llamadas de teléfono cuando él está solo, que escucha ruidos en su casa, que escucha golpes, que de buena primera le han estallado lo que es las lámparas y que tiene pánico de quedarse. Total, él tenía una hermana, llega la hermana, ella se va para su cuarto, nosotros nos quedamos en el salón y cuando era la hora de más o menos de acostarnos escuchamos lo que es la hermana chillar. Pero él asustado se levanta y cuando nos vemos tenía lo que era una de litera, la hermana estaba lo que era con los pies colgando de la litera para abajo y agarrándose al colchón como si alguien la estuviera tirando. Yo le dije que creo que pasaba y dije, aquí tiene que pasar algo porque ya no es normal todo lo que me está pasando. Resulta que en el cuarto de la hermana, quien la conozcamos, yo, aunque parezca joven, no soy tan joven, la típica enciclopedia Sopena, que eran los tomos esos gordos, que eran, pues la tenía ordenada del 1 a, no sé si era el 20 o lo que sea. La hermana, cuando entró en pánico, ese día no dormía en su cuarto. Nos acostamos los tres en el salón como pudimos, o dormimos como pudimos, y a la mañana siguiente apareció todo lo que es la enciclopedia, toda entera. Y lo que no estaba el 1 en el 15, el 15 en el B, así. Y después investigando, porque también pasó en ese mismo edificio a un familiar mío, cuando él hizo una reforma de tema de pintura, le desaparecían las brochas, la pintura en vez de en la planta cuarta aparecía en la tercera, así. Y por lo que por lo que yo he podido investigar y eso, sé de que varias personas lo que es en el edificio a la hora de la construcción fallecieron. Uno de ellos, que fue muy desagradable, a la hora de lo que es se cayó de lo que es para abajo y se clavó lo que es una de las gavillas por medio. No sabemos si eso es la tónica de que pase esos fenómenos. Miguel Ángel Paredes, yo siempre me voy a quedar de pino montano, ¿sabes con qué? Con el árbol de peluche. El de los bomberos. A mí es una historia que me fascina, que cuando la conocí quise ir allí, contar la historia un poco, fotografiar también lo que es inevitablemente el propio árbol, ¿verdad? Y que los bomberos mismos me contaran que era del árbol de los peluches, ¿verdad? Y estar ahí abajo y efectivamente irlo viendo, ¿verdad? Y sigue estando. Y sigue estando, y te siguen contando que bueno, que fue una costumbre que tuvieron de poner uno, al que luego se le añadieron otros muchos. Al final no habrá rama y habrá peluche. Y al final, pues evidentemente, hay quien todavía dice que ve por allí a un niño rondar, a un niño fantasma, que entra dentro de esas leyendas que antes nos contaba Alfonso Muriel, y que yo, por el aire que tiene este tipo de historia, la estética casi beckeriana que tiene, pues siempre me quedo con ella.
Miguel Ángel, nuevamente agradecido por tu presencia aquí hoy en Voces del Misterio, por habernos contado este ramillete de historias extrañas e indiscutiblemente por hacer esto de nuevo, este espacio de FNAC hoy, aquí en directo con público, pues también un poquito de tu casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias. un placer. Y vamos a pasar la página de este programa para entrar en este caso en otro apartado. Os lo vuelvo a decir, sé que habéis tenido experiencias extrañas, quiero que me las contéis, me las vais a contar de hecho, pero eso será a vuelta de un pequeño indicativo, como nosotros lo llamamos, que nos recuerda que estamos ¿dónde? En Voces del Misterio. Tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hoy nos está acompañando Hans Zimmer con esta banda sonora de la película Origen, y que a mí particularmente, no sé si habéis visto la película, pero encaja muy bien con lo que son dos mundos en uno solo, con lo que son las dobleces. Y muchas veces cuando hablamos de dobleces nos tenemos que inevitablemente referir también al mundo de los vivos. El mundo de los vivos o de los que ya no están entre nosotros. Y de eso precisamente es de lo que quiero hablar con mi buen amigo Rafael de Alba. Porque cuando vamos a una investigación de corte paranormal, nos encontramos que podemos tener muchos argumentos, sobre todo muchos testimonios. Personas que nos hablan, como comentaba antes Miguel Ángel, de ruidos extraños, de sentir presencias, el fenómeno de la termogénesis del que tantas veces hemos hablado, y que son esas temperaturas que suben o que bajan y que a uno realmente le pone la piel de gallina. Pero claro, la mayoría de las veces solemos decir aquello de esto es subjetivo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es una impresión. La misión del investigador, ¿cuál es? No fiarnos de impresiones personales, sino llevar el suficiente aparataje como para realmente, si se está produciendo un fenómeno de termogénesis, captarlo. Para eso, termómetros, estaciones meteorológicas profesionales, es decir, una serie de circunstancias que nos hacen al fin y al cabo verificar que lo que nos están narrando es real. Si nos hablan de presencias, ¿por qué no hacer fotografía infrarroja, fotografía térmica, que permita captar precisamente si dentro de ese rango, de ese espectro que no vemos, podemos ubicar algo extraño? Entre el público tengo a mi buen amigo Gustavo, amante del ajedrez además. Él me va a contar ahora en historia, porque él, como persona científica que es, una vez quiso venir a estas cosas a ver si era verdad o no. No es que desconfiara, pero oye, si tenía otra explicación, ¿verdad? Y Gustavo se quedó sorprendido en aquel sitio al que fuimos. Bueno, luego nos lo contará él. Pero claro, cuando hablamos de presencia,
¿Qué sentiríais vosotros si os metierais en una casa presuntamente encantada y la que está a la vera te agarra fuerte del brazo y te dice: me han tocado el pelo, hay alguien aquí, me han soplado? Claro, si tienes tanto miedo como esa persona, posiblemente acabemos viendo lo que no hay o lo que realmente hay, quién sabe, ¿verdad? Pero para eso también, aparte de todo el aparataje que llevamos y demás, hay otras máquinas, la Kinect, que tú ya conoces, y que es una herramienta válida que puede darnos una idea de si realmente donde se dice que hay algo o no hay algo. Pero yo en estos últimos años he querido confiar pues en un buen amigo al que conocí en el año 2001 en un programa de Canal Sur que se llamaba El Varadero, que dirigía a mi buen amigo Luis Vara, y que en aquella ocasión Luis, programa que hacíamos de 10 de la noche a 2 de la mañana, pues era un magazine nocturno. Allí podíamos hablar desde una oda al jamón, y os reconozco que se hizo una oda al jamón, comiendo jamón allí, hasta tema de misterio, ¿verdad? Y un buen día él me llama y me dice: oye, he invitado al programa a un amigo mío que se llama Rafael de Alba y a Virginia, y nos van a hablar del tarot. Bueno, vale, Luis, ¿a ti te gusta el tarot? No me desagrada, Luis. Pues esta noche hablamos de eso. Prepárate algo, tío, como él hablaba. Y bueno, y habla. Y aquella noche, pues, yo conozco a Rafael de Alba. Y Rafael de Alba, a partir de ahí, excepto un periodo que él se tomó de paréntesis en el mundo del misterio, pues tuvimos mucho contacto hasta que destapa ese tarro de las esencias, que es precisamente la capacidad mediúmica. Él lo llama captador de energía, bueno, como lo queráis llamar. No vamos a discutir por los términos, no de menos. Pero Rafa, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, aplauso para ti. Gracias. ¿Qué de historias hemos vivido en este tiempo juntos? ¿Verdad? ¿Y qué cantidad de hechos hemos también tenido la oportunidad de demostrar? Yo recuerdo que cuando hablábamos con Dani Rosado de Zona Desconocida de 2CTV, televisión de Alcalá, que mete la señal aquí en Sevilla por TDT, yo recuerdo que siempre, la primera vez me lo dijo, dice: trate a un medium, pero que no sepa lo que vamos a hacer. Me parece bien, le dije yo a Dani, me parece bien. Y te embolamos en una historia que era meterte en una casa encantada de la que tú no tenías ni idea, y allí que te pusiste a captar cosas e historias. Dime una cosa, Rafa, ¿cómo se lleva eso? Eso se lleva mal. Lo primero es que se lleva mal. Pero bueno, una vez que te acostumbras, pues lógicamente vas asimilándolo, ¿no? Esto es asimilarlo. Es muy complicado porque en verdad esto tiene muchos pasos, más de lo que la gente se cree. La gente se cree que tú llegas a un momento que dices: ese tío es medium, o como yo digo, captador de energía. No es así. La realidad es que no es así. Esto tiene muchos pasos. Y sobre todo el último paso, en el que estoy ahora, es el más complicado. Entonces, esto es una evolución siempre continua. Aquí nunca paras. ¿En qué punto estás ahora? Ahora estoy en el punto de recibir mensajes. ¿Indiscriminadamente? Sí, además de un ser que hace un tiempo que yo tenía, ¿no? Presentía que era él, ¿no? Yo decía, bueno, sí, puede ser que, ¿por qué no? No va a ser él. Hasta que se presentó
no hace mucho se me presentó y me dijo, ahora es el momento. ¿Se te presentó físicamente o acústicamente? Acústicamente primero, para no asustarme, porque me dijo, vamos a ir por paso, porque esto te va a doler. Y me iba a presentar quién soy. Espérate. No sé cuántos somos esta noche aquí, bastante. Recuerden, estamos en el Foro Cultural FNAC, en Torre Sevilla, programa en directo para Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. ¿Somos los que estamos o hay alguien más? No, hay alguien más, bastante más. Además, incluso más seres de lo que tú te puedes imaginar. Inclusive 2 de aquí. Del mismo, bueno, del sitio. Sí, los del sitio. Que desde que he entrado me vienen contando la historia. Es decir, hay personas que estando aquí están acompañadas. Sí, portan seres. Estupendo. Esa persona se te materializa, te habla, se te materializa. Después de decirme quién es, que esto es una primicia, esto no lo sabe casi nadie, bueno, muy poca gente lo sabe, gente muy allegada nada más. Su presentación fue bastante brusca porque me dijo, mi nombre, para que tú lo sepas, es Joshua Ben Yosef. Y me quedé así un poco como diciendo, Joshua Ben Yosef. Me suena lo de Yeshua, lo de Ben Yosef ya no hay, me han dejado un poco fuera de juego. Y me dice, sí, hijo, sí, sois quien vuestra Iglesia Católica después lo bautizó como Jesús. Pero soy Jesús hecho hombre, igual que tú. Y ya a partir de ahí, tú ya imagínate todo lo demás. Y Ben Yosef es porque es de la casa de José. Mira, a mí me tienes que permitir lo que te voy a preguntar. A mí me lo tienes que permitir. Te lo permito. Yo como sé que esa entidad que está hablando contigo es realmente quien dice ser. Y no es que sabes que ocurre. Verá. Seres del bajo astral. Sí, claro. Tú sabes que yo sobre el bajo astral me he peleado mucho sobre el bajo astral y además me sigo peleando. Pero, ¿por qué sé que es? Tan fácil como que lleva muchos años hablándome, muchísimos años, nunca ha querido decir quién era, solamente me daba pautas a seguir. Hasta que llega el momento que dice, ahora sí tienes que saber quién soy. Y la pregunta mía fue la misma que tú me has hecho a mí. ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, él me dio una explicación que ahí más o menos lo entendí, que me dijo, cuando yo vine adelantado a los tiempos y yo llegué como el que tira una piedra a un lago. La piedra se hunde y los peces se espantan. Y yo me quedo así pensando, digo, sí, es muy bonito. Y dice, pero los que habéis quedado, seres de luz que habéis quedado, sois los que estáis recogiendo las ondas que ha hecho esa piedra. Ahí te lo dejo. Sí, déjamelo ahí mejor. No te quiero ver dentro de unos años con una secta montada. No, que va. No quiere. Se niega, Redondo. Se niega. Créeme que tengo muy buenas amistades en la Policía Nacional. Se niega absolutamente de eso. Él habla del ser humano como tal. Cada uno tenemos nuestro Dios interno. Me la tomo con mucha incredulidad, Rafa. Sí, lo sé. De toda la vida, o sea que no te va a molestar que te lo diga. A mí que va. Estaría acostumbrado. Y cuéntame, Rafa. Hablamos de investigación, ¿vale? Venga, vamos a darle. Hablamos de investigación. Vamos, más que nada por dar una larga cambiada a ese tema, y no te lo voy a esconder. Hemos estado en muchos sitios. Yo te voy a llevar ahora, por ejemplo, a Huelva. A casa de una amiga, enfermera, en un hospital. ¿Qué le pasaba a esta chica? A mí me sorprendió aquel día, ¿eh? Yo lo reconozco abiertamente. Bueno,
Lo primero fue encontrar en la calle, que íbamos andando y digo, no, es ahí atrás que no habíamos pasado. Y efectivamente era más atrás, porque lógicamente tenía, allí en su casa tenía lo más grande. Y había yo he visto seres, muchos seres en sitio, ¿no? Pero esa mujer lo tenía todo para ella. ¿Qué ocurría? Pues bueno, que era una mujer, era, como te has dicho, enfermera, era muy buena, muy noble. Y lo que hacía es que las personas que fallecían en su entorno, el por qué se las juntaban a ella, por su luz, ¿no? Porque era buena y querían que ella como que la llevara hacia donde tenían que ir. Y me sorprendió porque al pasar por la puerta y seguíamos para adelante, digo, no, tiene que ser más para atrás, porque allí están todos en la puerta. No es que estuvieran ellas, sino todas esas personas o esos seres que habían quedado allí. Fue impresionante. Además, incluso entrar en esa casa me costó. Tú sabes que yo al principio, cuando voy, lo primero que hago, pido permiso, toco lo que es la puerta o la entrada, y ya si me dan permiso entro, y si me dicen que no es porque tiene que haber algo a lo que me tengo que enfrentar, ¿no? Y con eso pues ya tiré para adentro, me dijeron, no hay problema, y aquello era tremendo. Hay un detalle muy curioso, porque estando allí, Rafa dice, en una habitación de aquí hay una Biblia y otra cosa más. Y te pones a mirar en las habitaciones y dicen, ese artillo allí. Yo garantizo que Rafa no había estado bicheando por el piso, acabamos de llegar, ¿eh? Abre el artillo, hay una serie de libros, coge un libro, una Biblia blanca, dice, aquí está. Además era la Biblia de la persona que me estaba llevando hacia allí. Era como para decirle que sí, que todo está bien, que esto está aquí y que no es mentira, ¿no?, lo que se está viendo o lo que se va a ver, porque la verdad que aquello fue... Verá, hay muchos casos en los cuales tú llegas y tú sabes que nos ha pasado que la gente mentalmente mueve, mentalmente hace cosas, ¿no?, mentalmente es la que incita a que eso funcione, pero en este caso no. En este caso era real, de que allí había seres no visibles, lógicamente, pero seres que estaban dándote señales. Sí, vente para aquí, que aquí hay esto, vente para acá, que aquí hay esto otro, y para que la persona que está en su casa, que es la que lo sufre, vea que hay una realidad, le están dando esas pautas, ¿no? Le están dando ese seguimiento para que no diga, bueno, esto se la ha podido inventar. No, está ahí, el objeto está ahí. Además nos ha pasado en varios sitios también, que hemos ido en tal sitio y tal, y estaba ahí perfectamente, ¿no? Pero en este caso nos ocurrió así. Cogí una escalera, cierto es, porque estaba en un artillo, abrí el artillo y allí estaba esa Biblia blanca, Biblia que tenía tela también. Luego, en la habitación de matrimonio donde ella habitualmente dormía, que también había una señora, y también nos dijiste su nombre y demás, y bueno, el grado de acierto fue alto. Además, incluso recuerdo los espejos. A través de los espejos, porque había una línea de espejos que tú te asomabas al cuarto de baño y veías, había una columna con espejos y se veía una línea, y tú decías, pues qué raro. Pues a través de ese espejo fue cuando vi pasar no solamente a esa mujer que estaba en el cuarto, sino también vimos pasar otro ser, que es más, en el cuarto de baño también pasó algo que pasó como la sombra, ¿no?, que lo llegamos a ver, que lo llegamos a notar. Es decir, que hubo bastante movimiento en esa casa, bastante. Cuéntame una cosa, Rafa. Esta chica trabajaba en un hospital. Trabaja en un hospital de Huelva. No es la primera vez que tenemos historias en hospitales. Hace poco investigaba yo en el Tomillar y los resultados eran sobrecogedores. Sobre todo cuando accedes a la historia oculta del Tomillar, ¿no?
que es lo que no se puede contar, pero lo que cuando estás investigando intuyes, ¿no? ¿Por qué los hospitales? Los hospitales donde más seres hay. Yo no me canso de decirlo, que en los cementerios están vacíos. Te puedes encontrar un ser, dos, que están perdidos, que te preguntan ¿qué hago aquí? Digo, adivínalo. Y los hospitales es increíble. ¿Por qué? Porque es donde más gente fallece. Entonces, donde más energía residual se queda de esos seres. Yo entrar en un hospital me cuesta mucho trabajo, lo reconozco. Cuando entro es porque no tengo más remedio. Anécdotas en hospitales, bueno, verá, a muchos de los que están aquí le ha podido pasar de que un familiar en el hospital, cuando están en la habitación, empieza a decir que hay gente sentada en la ventana, que están fumando, que ve que me molestan, que no me dan en paz. Pues es cierto que lo están viendo, no están viendo ninguna visión fuera de lo normal, sino que cuando llega un momento en el cual la persona está a punto de irse, hay ciertos casos que hay veces que aparecen, pero después la reacción es distinta, ¿vale? Que hay personas que se recuperan como milagrosamente, pero bueno, la mayoría es porque esas personas están ya en un final. Entonces, cuando llega ese final, ocurre de que ven a esos seres, pero esos seres están ahí como indicativos, es decir, no son ni buenos ni malos. Son solamente esas energías que están en el hospital que le están diciendo, tú tranquilo, no te vayas a poner nervioso, que lo que hay después es esto. Porque yo la muerte no me gusta como muerte, a mí yo no le llamo la muerte, yo digo dejar la vida. Porque cuando dejamos esta vida, ciertamente lo que hacemos es vivir Otra vida, como decía Raymond Moody. Exactamente. Además, incluso has hecho tú antes, has hablado de Dr. Vila. Yo con él tengo una anécdota muy interesante, porque teníamos una amiga en común que se llamaba Mari Carmen, además trabajaba en el Sevilla Fútbol Club. Esta chica tenía mucho contacto conmigo y me decía, Rafael, porque Dr. Vila tal, digo, bueno, no te preocupes, verás que si, a mí me gustan estos casos y si yo hablo con él y no hay ningún problema. Y me dijo, él me ha dicho que el día que se vaya va a darle una señal para que sepamos que hay vida más allá. Digo, estupendo, pues nada, cuando se vaya, bueno, pues ni corto ni perezoso, me llega la información, me dice, escucha, llama a Mari Carmen y dile que ya ha pasado todo. Digo, ¿cómo? Que llame a Carmen y le diga que ya ha pasado todo. Carmen, Vila dice, ¿cómo lo sabes tú? Si acaba de fallecer hace nada. Digo, es que ha venido para que tú lo sepas, que aquí donde él está hay vida, pero que estés tranquila, que está bien. Y esa anécdota, pues muchas veces que no hemos visto ella y yo, me la he recordado, porque obviamente fue muy interesante. Te cambio de sitio. Venga, ¿vale? Otra historia que en estas últimas semanas te puedo garantizar que están siendo muchas tanatorios. Tanatorio de la S30, para ser más concreto. Te puedo decir, bueno, recientemente salía un artículo en el Correo de Andalucía, va a salir otro, ampliando bastante la información. El antiguo gerente del tanatorio, yo te puedo decir que nos ha contado bastantes historias que ocurren en su interior. Si ahí es un sitio de tránsito, ¿por qué se detectan tantas o por qué se registran tantas presencias? Es una buena pregunta, José, y además incluso tiene una explicación muy fácil. Ahí han fallecido muchas personas que se consideraban que estaban enfermas mentalmente. Hay un tal Juan que ciertamente, bueno, te tengo que contar que este Juan lo conocí yo en el hospital, ¿vale? Pero este hombre fue a fallecer ahí, porque estaba demente, es decir, tenía problemas de cabeza. Cuando falleció, vino a buscarme y me dije que ya estoy descansando. Si quiere venir a verme,
Bueno, pues fui a verlo. Entré, había monjas, hablé con una de las monjas. Y me dijo, pero si Juan, digo, sí, yo sé que ha fallecido. No tiene familia porque no hay nadie aquí que lo reconozca, pero yo quiero verlo. La monja me miró malamente, como diciendo, este tío está zumbado del todo, pero ¿cómo se ha enterado que este hombre se ha muerto? Me fui, es verdad, ciertamente estaba allí. Y él me dijo, de aquí me va a costar trabajo irme. Y le dije, ¿por qué, Juan? Dice, porque somos muchos los que estamos aquí y somos iguales. Y ahí lo dejó. Entonces, esa energía que hay ahí es muy fuerte, porque muchos de los que se han ido ahí, se han ido con la idea de que siguen estando ahí. No reconocen ese paso como lo reconocemos normalmente. A mí, muchas veces la gente cuando me escucha hablar de cuando dejamos esta vida, no me entiende, lógicamente, porque yo la veo de otra forma. Yo no lo veo como una muerte en sí. Yo soy energía y como energía voy a volver a evolucionar. Lo que me toque después, ya verás. Lo mismo, puedo volver otra vez a este planeta, porque diga, tú quieres volver y a mí me da el ataque y digo, venga, vamos, total, ya lo conozco, vámonos. O diga, no tengo ganas. Y hay un cambio evolutivo. Mucha gente cuando digo, es que hay muchos portales, hay muchas dimensiones. Cierto es que en esta misma vida, aquí donde estamos viviendo, que es la tercera dimensión, es mentira. Nosotros estamos en una tercera, pero podemos llegar a una quinta dimensión aquí mismo. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque la primera, la tercera, que es esta, porque yo le he hecho esa escala, es que estamos viviendo aquí todos como lo estamos viendo. Cada uno a lo suyo y todos ahí, vámonos. Pero la cuarta dimensión es amor. Dar amor a los demás. Repartir ese amor. Querer. Pero querer de verdad. Pero ya la quinta dimensión es el amor incondicional. Tú entregas para no recibir nada a cambio. Eso es muy difícil en este. Solo lo consigues unos cuantos, muy pocos. Son los que después le llaman los maestros ascendidos, gente que se ha entregado en cuerpo y alma a eso, a dar para no recibir nada a cambio. Hay mucha gente que vive en la cuarta dimensión, sí es cierto, pero como humanos que somos, de vez en cuando fallamos. Es lógico. Pero lo peor que hay y lo peor que podemos hacer es vivir solo y exclusivamente en la tercera dimensión. Porque ahí es donde existe la envidia, el miedo, la falsedad, la hipocresía. Y eso es todo miedo y negatividad. Dime una cosa, Rafa. Dime. Ya me he ido. Una persona de aquí que está con nosotros, Sí. X, tiene un problema en su casa Sí. y nos llama y nosotros vamos. ¿Lo podemos ayudar realmente? A mí me dicen muchas veces, pero ¿me va a dejar en paz o vas a echar? Y yo normalmente te miro a ti porque yo esas cosas no las hago. Vamos a ver. En verdad se puede aliviar, ¿vale? Se puede aliviar esa situación. Tú sabes que hemos ido a casas que hemos aliviado situaciones. Hemos ido con un buen amigo nuestro a una casa que había una persona la cual estaba dando mucha lata, que pusimos, tú recuerdas su foto en el espejo al revés, Sí. correcto, y ahí ha habido un alivio dentro de esa casa. No es que haya sido una cosa, porque esa entidad quiere seguir demostrando que estoy aquí, que yo sigo teniendo mi genio, pero no, sí se puede aliviar. Eliminarlo completamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya ahí tienen que actuar las personas que viven dentro de esa casa. Lo que nos pasó aquella vez, que esta chica dejó la casa donde la habitaba, recordamos la de Huelva, tuvo que dejarla porque no era capaz de afrontar lo que tenía en su casa, lo que tenía en su piso. Entonces, claro, si tú no lo vas a afrontar y tú no lo vas a pelear ni lo vas a luchar, lógicamente esa energía te va a comer. Porque por mucha energía positiva que tú tengas,
esa energía negativa. Si tú no crees o no te crees capacitado para mantenerla ahí, te va a comer terreno. ¿Se puede? Sí, claro. Yo me he peleado con muchos seres. Cada vez que hablo me viene a la cabeza situaciones que he vivido y que me han ocurrido verdaderamente, porque tengo quien lo corrobora, ¿no? Me pasó un detalle con no voy a decir amigo porque no era amigo, era un conocido. Él tenía una energía muy negativa, bastante puñetera, y yo tengo mi energía, ¿no? Mira. Entonces él me decía: a ti te tengo que hundir, a ti te tengo que eliminar, a ti te tengo que quitar del medio. Y yo le decía: ten cuidado con quién te metes, que cualquier noche voy a verte y nos podemos ver las caras. ¿Qué resultó? Que ya me tenía tan cansado y tan harto que le dije: esta noche voy a verte y nos vamos a ver las caras. ¿Eh? ¿Cómo? Digo que esta noche voy a verte para que ya me dejes en paz. Tiene nombre y apellido. No lo voy a dar porque ese hombre ya no está aquí y no quiere. Pero tiene nombre y apellido. Fui a su casa, me enfrenté a él, pero espiritualmente, no personalmente. Y cuando yo llegué al sitio le dije a esta chica: cuando venga y entre por esa puerta te va a decir que tiene una puñalada que en el costado, que no puede ni respirar, que vaya y le busque medicina. Me mira así y dice: ¿así? Digo: así. Digo: nada más que entre por esa puerta. Entró por la puerta y nada más abrió y le dice: anda, Candy, ve y por favor, que es como si me hubieran dado un navajazo aquí, no puedo ni respirar. Me miró Candy así, se le cayeron dos lagrimitas y me dice: ¿qué le ha hecho? Digo: que ya me tenías harto, ya no se mete más conmigo. Efectivamente, desde ese día me dejó en paz. Esos son luchas, entre comillas, espirituales, que se hacen porque lógicamente llega un momento en que tú puedes enfrentarse a esa situación. Pues en estas casas voy con esa actitud de lucha, entre comillas, y digo: bueno, si me tengo que pelear con cualquier ser, que en verdad el de Alcalá de Guadaira, allí aquello era para echarle toma aparte. Es más, salí del cuarto y me cambió las luces del cuarto sin tocarla a nadie. Cuéntales el caso, porque si no se quedan por conocer, y no estamos aquí para eso. Me avisó una investigación, Alcalá de Guadaira, y a mí nunca me dicen nada. Pero ya veníamos de liarla en Miraflores. Eso sí, empezamos por Miraflores y terminamos. Empieza por Miraflores. Fuimos a Miraflores y nos llamó un hombre que habló con él, que tenía un problema en la casa, que sentía cosas, que tal. Tenía dos chiquillos, dos niños. Yo llego, hago mi ritual, entro, y al entrar en la puerta lo primero que me ponen en alerta es que uno de los niños es bastante fuerte, ¿vale? Yo me quedo con la copla. Vamos entrando, digo que hay un canal de conexión entre aquí, esta habitación, a la de matrimonio. Ya ahí él se le cambió la cara a este hombre, que verdad, yo soy muy sincero, yo tengo un defecto, yo siempre digo la verdad, yo no puedo mentir. Entonces al final le di al pobre hombre la puntillita, pero bueno, pusimos nuestras máquinas, estuvimos calculando, es verdad, que había como un flujo de energía de un sitio a otro. Intenté por todos los medios hacerlo lo más suave posible para que dejara de existir esa energía, pero es que decía que venía de otra casa que venía. Sería Avenida de la Ciencia. Exacto. Y yo le decía: bueno, en parte sí, en parte no, porque aquí hay una entidad que os la traéis, pero viene de uno de ellos. ¿Por qué? Porque tiene esa fuerza. Total, que más o menos lo solventamos, porque se quedó claro. Y antes de irme le dije a este hombre: tienes que empezar a solucionar tu problema primero con tu pareja. Ya se le cambió la cara y me dijo: váyate, tiene usted razón, digo, pues lo primero, porque a partir de ahí es cuando, ¿por qué? A lo que he hablado antes, el amor de las personas, el amor de dos que se quieren, que tienen a sus hijos, pueden evitar que ese flujo de energía negativo vuelva a esa casa. Ahí quedó eso. Nos vamos a Alcalá. Macarena.
Allí me costó trabajo entrar en la casa, la verdad. Yo toqué la puerta y me dieron quieto, parado. Quieto. Y yo dije, ¿quieto por qué? Quieto, que ahí dentro hay algo que te vas a tener que pelear con él. Digo, pues vamos para adentro. Desde más entrar. La primera sensación, ver al niño, a la niña, y a la madre que Y al estaba, padre. y al padre. ¿Y los perros? Pues no había gente allí, gato y Allí conejo, había allí había de de todo. Y digo, él, ¿qué? Digo, el niño porta lo más grande. ¿Cómo? Digo, sí. Además, incluso me dieron hasta el nombre del ser que él portaba. Regina. Bueno, esa era la mujer que la defendía. Sí. Pero el niño, Sí, es verdad, es verdad. el ser negativo, me dijeron el nombre. No me acuerdo muy bien cuál era el nombre, pero era un nombre de ahí de potencia. Más o menos, sí. Samael creo que era. Bueno. Y el niño, claro, ya se quedó así un poco blanco, nos explicó. Bueno, después de yo haberle dicho, tú has ido a un sitio que es templo, que es algo de demonio, y dice, sí, es que he ido al templo del diablo, no sé qué. Digo, ¿cómo? Sí, estaban haciendo allí una investigación y yo me he colado. Y vamos a ver, chiquillo, ¿tú cómo te vas a colar en un sitio de eso como tú estás? Porque tú lo has percibido. Vamos, ¿no? Que es que te lo has traído, es que lo traes contigo. Había ido al monasterio del diablo. Eso, el monasterio del diablo. Digo, válgame señor, ¿tú cómo te puedes meter en ese berenjenal? A tu libre albedrío, dice, por investigar. Digo, ¿y te cogieron de conejito de India? No, chaval, dice, bueno, sí, más o menos. Pero lo cierto de todo esto es que es el punto donde a mí, dentro de mi incredulidad hacia el tema mediúmico, siempre lo he reconocido, Rafa, Sí. es donde me convence, ¿no? Que vamos a sitios que yo no le digo nada y te da con la historia. Entonces, claro, desde la investigación en Manzanilla, que no vamos a contar ahora porque creo que en este mismo programa lo hemos contado muchas veces y sería repetirnos. Está ahí en el archivo de Voces del Misterio, al que pueden recurrir en iVoox o en otras plataformas digitales donde está alojado. Pero yo recuerdo que allí la cara de Juan Camacho, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manzanilla, no se me va a olvidar en la vida. Sí, de ese hombre blanco como la pared, diciendo que entre tú y la máquina le habíais dicho cosas que solamente él sabía, que no sabía nadie más, y que explicaba el caso. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo me quedo con esa historia. Rafa, vamos a dejarle un tiempo a nuestros amigos que han venido hoy aquí a vernos. Y no te vas a mover de ahí, no te vas a quitar de ahí. Porque yo quiero que ellos nos cuenten sus historias. Sí. Claro. Yo quiero que nos lo cuenten. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, mínimo, el tiempo de tener nuestro indicativo, el indicativo de Voces del Misterio, y a vuelta de pausa vamos a empezar a sacar aquí amigos que sé que han vivido hechos extraños y que nos lo cuenten. Estupendo. A golpe de pausa. Enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. Le dijiste tú a él, has estado en el monasterio del diablo. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Entramos en los últimos 20 minutos del programa y aquí en este caso voy a pedir que seáis vosotros los que me ayudéis. ¿Quién ha vivido fenómenos extraños aquí alguna vez? Que me levante la mano. Allí aquellas personas del fondo sí lo han vivido, lo que pasa es que no quieren contarlo. Bueno, pues vamos a pedir... Y aquella que está allí también de pie tampoco. Vamos a pedirle que vengan para acá. Uno de ellos, que venga. Que nos lo cuente, que nos cuente su historia. A ver. Dani, vente para acá.
Y hay que hacer como en el colegio, hay que ir llamando a la gente. Hay que animarlo. Otra aquí a mi derecha. Dani en este caso es un buen amigo. Yo tengo a él la oportunidad de conocerlo hace ya cuestión de un año y medio. Él estudia en la calle Baños, estudia en la SAE, la ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático. He tenido unos meses moviditos por allí. Y cuéntanos tu experiencia, cuéntanos lo que te ocurre. Bueno, pues allí principalmente al que le pasa es al conserje, que me contó todas las historias y también puede vivir yo personalmente, porque es el hecho de escuchar ruido, porrazos, silbido. Y claro, a lo mejor estás en el baño, empiezas a escuchar susurros, te pones a mirar baño a baño y no hay nadie. Entonces, pues cositas así, ¿no? Eso no. ¿A ti qué te ha pasado allí? Pues a mí sobre todo lo de los porrazos en el baño. Me pasó que estaba en el baño y empecé a escuchar susurros y también como porracitos de como las puertas abriéndose de los baños, y yo ya salí porque yo soy muy curioso, salí y no había nadie en el baño, empecé a mirar por debajo de las puertas por si acaso y nada, y al parecer justo ese baño es donde más está localizado el punto más activo también, sí. Y vamos, también en ocasiones el conserje cuenta como una vez fue a salir, empezó a escuchar en la planta de arriba, ya no había nadie, empezó a escuchar en la planta de arriba como si en una clase la silla se cayese, muchos porrazos. Fue a mirar, no había nada, y al bajar había una niña enfrente de la puerta. Bueno, le pregunto, ¿qué haces aquí? Yo creía que era una alumna, pero vamos, la vio rara porque también era en la época de la mascarilla y estaba sin mascarilla puesta, entonces le extrañó también. Pero la niña lo que contestó fue nada, se quedó mirándolo y claro, él en ese momento se dio cuenta que no era de aquí. Se empezó a buscar las llaves para irse, no lo encontraba las llaves, la niña le señaló un sitio y las tenía ahí guardadas. Y cositas así, hay muchas ahí. Bueno, pues Dani, que era gracias Dani, era nuestro primer testigo, pero vamos a seguir hablando con... ¿Te das cuenta, José, lo que acabas de decir? Que casi la mayoría de las personas que ven seres o en esas entidades, casi a ninguno le hablan. Sí, simplemente marcan, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a escuchar a una amiga, ¿de acuerdo? Ella no quería salir. Yo medio que miraba para atrás, tú mirabas para atrás, ¿no? No, tú más. Nos conocemos de eso. Malo, pero cuéntanos, no, es buena amiga, ¿verdad? Pero cuéntanos, porque ella en estas cosas no creía mucho. No, era curiosidad. Bueno, yo siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo de pequeña más bien, siempre mi hermana que se metía mucho conmigo, porque yo de pequeña era como que yo veía en mi casa un niño, los muñecos me hablaban y ellos se ríen. Yo lo cuento ahora, porque en un momento eso dejó de pasarme, pero yo lo recuerdo. ¿Con qué edad? ¿Con 8 o 10 años? Es que ese es el trance, ese es el trance. Sí. Ese es el trance. Y yo lo recuerdo, es que recuerdo, ¿no? Y entonces yo ya me hablaron de José Manuel y empecé pues a entrar en su grupo. Hemos ido a varias veces a Sevilla, a la ruta, y hemos estado también en el sanatorio de... Cuéntame algo que te haya pasado en una ruta que te haya sorprendido. Pues me gustó mucho porque era, aparte de la Ouija, ¿no? Que había personas que hablaban, se emocionaban, lloraban porque les hablaban su abuela y la Ouija verdaderamente se movía y les contestaban, ¿no? Y después pues también sombras se vieron, gente que nos separamos en grupos y se escucharon voces, se captó una imagen también. Y la verdad fue muy interesante, yo me encantó, me encanta. Y hubo muchas cosas que se notaban escalofríos,
por los pasillos donde entramos, el sitio era impresionante. Yo hice fotos, ¿verdad? Y era una película de terror, ¿no? Sus pasillos abandonados. Y la verdad que me gustó mucho. Y era eso, la sensación ya tuya propia, pero de la gente que iban, que hablaba y que se hizo un libro, ¿no? Bueno, el libro lo hicimos en Sevilla, en el centro también. Y muchas cosas, ya digo, que la gente lloraba, porque decían que verdaderamente le hablaban su familiar o su seres queridos, y la verdad que sí, que estuvo muy bien. José Manuel se fue detrás de una sombra que pasó, lo vieron varias personas, él no dijo nada, lo comentaron lo comentó uno y de uno lo comentó otro, de que es verdad que ciertamente lo habían visto, y ya te digo, pasaron muchas cosas y muy interesante. Rafael de Alba tiene algo que contarte. La verdad es que desde que te vi allí sé que viene alguien contigo, te está acompañando, te da... Verá, lo que has dicho antes pasa mucho. Cuando somos niños somos capaces de hablar con esas entidades. Muchos dicen, es que son otros niños, es lógico, es para que no tengas miedo, ¿eh? Y se transforman en niños. Sobre los 8 o 10 años ya cambiamos, porque cambiamos la mente y muchos dejamos de ver. Vale, yo me meto dentro del grupo. Yo sí seguí viendo, pero hay muchos que cortamos por miedo, por sensación, por la cultura que tenemos. Pero a ti, quien te acompaña es un ser que te está dando inyecciones de valor que te hacía falta, de autoestima, porque te anima mucho, y sobre todo lo que te da mucho cariño. Tú notas muchas veces que tú sobre tu hombro notas esa mano que te toca el pelo, que se está poniendo los vellos de punta porque me está acariciando a mí, se lo agradezco, y me está transmitiendo todo lo que te transmite. Es una sensación que de vez en cuando la que tú necesitas, que es de paz. Sí, gracias. Pues ahí lo tienes. Muchas gracias. Gracias por también habernos aportado tu testimonio. Gustavo, mi amigo Gustavo está por aquí. Gustavo es un magnífico científico, pero también tiene una debilidad que yo comparto con él, que nos gusta mucho el ajedrez a los dos. No sé quién ganaría, posiblemente tú me ganarías a mí. Bueno. Y Gustavo me va a contar su historia. Bueno, la historia, como tú sabes, pues por curiosidad científica, dado que me dedico a eso, pues dije, mira, un día voy a acompañarte a una de tus investigaciones con aparataje homologado, con equipos de medición electromagnética y térmica, de los dos tipos. Y fuimos a aquel sitio en medio del campo, no recuerdo el nombre, la verdad. El Pabellón de la Muerte. El Pabellón de la Muerte era, ¿no? Y entonces estábamos haciendo una sesión de psicofonía, de las que hace José Manuel, donde pues, la gente se dispone en un círculo y con el teléfono móvil pues se pone en modo grabación y a ver qué se capta, qué audio se capta. Y yo llevaba algunos equipos de medición de imágenes infrarrojas, imágenes térmicas, no infrarrojo reflejado, sino infrarrojo térmico, ese infrarrojo emitido por los cuerpos. Y bueno, en un momento alguien dijo, he visto una sombra por allí. Entonces estas cámaras estaban conectadas a un ordenador que llevábamos allí. Cuando nos dirigimos hacia el ordenador, la cámara registraba 10 imágenes por segundo, llevaba unos 20 minutos trabajando, o sea que tenía cerca de, hacer 10 imágenes por segundo son 600 imágenes por minuto, cerca de 12.000 imágenes registradas. Cuando fuimos a intentar ver qué es lo que se había registrado, de repente accedemos a la carpeta donde están las imágenes y empiezan todas las imágenes a borrarse inmediatamente. Desaparecen esas imágenes, fue imposible recuperarlas. Yo sinceramente no vi la sombra que la gente dijo que había visto, solo fui a ver si estaban en la carpeta registradas las imágenes y fue una cosa que me sorprendió mucho porque no me he explicado, todavía hoy sigo sin saber cómo aquel equipo, que es un equipo profesional homologado que cumple todos los criterios que tiene que cumplir para hacer registro de imágenes térmicas, falló aquel día. Pues no sé por qué, falló en ese momento. Es lo más normal. Sí. Bueno, para mí no es lo más normal. Para mí lo más normal es que las cosas funcionen. Es lo más normal.
Sí es verdad que también yo coloqué un array de sensores térmicos, varios sensores térmicos en distintos puntos para ver si registrábamos descenso de temperaturas significativos. Había descenso de temperaturas, pero claro, siempre lo puedes explicar desde mi punto de vista un poco más escéptico, pues corrientes de aire, que son sitios que están muy expuestos, muchas corrientes de aire, entonces puede ser más o menos normal que baje la temperatura de repente y luego se recupere, o que en una zona baje y en otra no. Pero el tema de las imágenes para mí sigue siendo inexplicable, y ya está, no he vuelto a llevar ese equipo. Por si acaso. Por si acaso, sí, claro. Por si acaso, bueno, pero aquel día se vivieron hechos hubo interesantes. Y situaciones a nivel personal, no vividas por mí, sino por gente que estaba en el grupo, no sé si igual es más sensible a la situación o a la sugestión. Recuerdo una chica que se desmayó, ¿te acuerdas allí? Otra chica que empezó a vomitar porque de repente se sintió muy mal. Eso, ese fue el que esta chica fue la que la tuve que limpiar porque se desmayó. No, eso fue otro día. Me ha llevado allí, digo, yo no recuerdo. Fue otro día, tú no estabas. Bueno, fue un día muy interesante, peculiar, ¿no? Sí, muy emocionante, una buena tarde, una buena noche de domingo, ¿verdad? Para variar. Sí. Gustavo, muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias a ti. Gracias. No sé si va a querer contarme una historia que tiene, que le pasó hace ya muchos años, con 9 años, con un ovni, con unos seres. No, me dice que no. No quiere, pero que también hay experiencias ovnis aquí, experiencias con... Además, incluso, tú sabes que... Ella me cuenta, hasta aquí entre el público, me contaba antes de ayer, me contaba que incluso la abdujeron y vivió todo un proceso de abducción dentro de donde quiera Dios que estuviera. Sí, claro. Yo voy mucho a Doñana, tú lo sabes, y allí es bastante fuerte lo que se vive. Incluso si paseas por la playa, te das cuenta la energía que hay entre las dos zonas de, esa especie de acantilado que hay y el mar, y ahí notas tú una energía. Pues de allí salgo yo revitalizado para lo que voy. Que allí a nivel ovni, acuérdate, las experiencias en Rociana, ¿te acuerdas? Con el Condecito, que investigó Julio Marbizón, Rafael Llama, Helio Contreras, Bejarano, Antonio José Alé, Antonio José Biosca, que pasaría a la historia. Es decir, Rueja, quien mal estuvo allí, Antonio Petit Gancedo, es decir, por allí pasó la Plana Mayor, y luego la cantidad de avistamientos que ha habido en Cartaya, que ha habido en El Portil, Matalascaña, teniendo en cuenta que allí también está el Arenosillo, la base del INTA, del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, y que evidentemente puede generar en quien desconozca los fenómenos aéreos anómalos, pues puede tildar de ovni lo que para esa persona realmente es un ovni. Es decir, objeto volador no identificado. Lo que pasa es que luego tiene una correspondencia clara, ¿verdad? ¿Alguien más ha tenido una experiencia? ¿La quiere compartir? Bueno, mira, como en el colegio, todo el mundo calladito. No levanto la mano, por lo cierto. Todo el mundo calladito. Pues vamos a ir cerrando este programa de hoy, que hemos hecho en FNAC, en directo, que hemos tenido la oportunidad de compartir 2 horas de radio con todos vosotros, que al fin y al cabo sois los protagonistas de Voces del Misterio. Yo muchas veces digo que nosotros simplemente contamos historias que nos pasan a nosotros, como le puede ocurrir al bueno de Miguel Ángel Paredes con esas historias en la UPO, o que nos ha contado a nivel de leyenda Alfonso Muriel, guía de aquí de Sevilla, historiador, profesional en todo lo que es la historia y la historia heterodoxa de una ciudad eterna como es Sevilla, que nos vamos a encontrar también con esa particularidad de la mediumnidad. Hay quien cree, hay quien no cree. Esto es cuestión de, en este caso ya de cada uno. Allá dice que cada persona es un mundo,
y la libertad cada uno que tenemos de elegir o no elegir lo que queremos creer. Y finalmente algunas experiencias que os han ocurrido a vosotros, que nosotros simplemente nos hemos limitado a escuchar, porque es diferente leerlo. Yo te puedo garantizar que algunas de las historias que hemos escuchado hoy aquí las he escrito. Seguro. Y que muchas veces se puede hasta cuestionar de si hay que ver las cosas que inventan esta gente. Claro, es muy diferente cuando tienes aquí al testigo y te lo está contando. Y tú dices, pues mira, era verdad. Claro, como la mayoría, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que al final todo se reduce a lo que queremos creer. Y al final Voces del Misterio es un poco eso. Un programa en el que la realidad la dejamos atrás y entramos en un mundo que es un mundo de misterio. Un mundo que hoy para muchos es una quimera y que mañana tal vez eso sea una realidad. Decían que era una quimera los agujeros negros hasta que se descubrieron. Decían que era una quimera, ¿verdad?, el que se pudiera volar. Hoy volamos. Quién sabe si mañana gran parte de estos fenómenos que hoy se llaman paranormales van a acabar siendo normales e incluso impartidos en facultades. Quién sabe. Dice que soñar es gratuito. Vamos a ir cerrando este programa de hoy de Voces del Misterio y lo hacemos dándole evidentemente nuestro agradecimiento a FNAC Sevilla, aquí en Torre Sevilla, por habernos acogido hoy en este programa, que han tenido también la oportunidad de ver y escuchar en todos los FNAC de España. El agradecimiento siempre a esta cadena, a Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM, por hacer que cada semana le lleguen a su casa, a su hogar, estos 120 minutos dedicados al mundo del misterio. Y finalmente, a los más importantes, a vosotros, porque sin vosotros la radio no tiene sentido. Y sin vosotros, un programa como este carecería también de sentido. Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo viernes, aquí en su cadena en Sevilla Fútbol Club Radio, que tienen nuestras plataformas abiertas para ese medio de contacto en el que nos pueden hacer llegar todas las informaciones que deseen, sugerencias e incluso temas, vocesdelmisterio@gmail.com, y también que pueden escuchar nuestro programa en la radiodifusión que tiene y también a través de todas nuestras plataformas digitales. Nosotros les dejamos hasta la próxima semana. Entre tanto, sean felices. Gracias.